Muy buenas tardes, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Isaías capítulo 6, todo este capítulo lo vamos a leer. Bueno, ya lo hemos leído durante el culto, pero le ruego que me siga con su vista en el versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo le invito a que oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos una vez más estar conectados y gracias también porque tú has suplido todos los medios para que podamos estar hoy juntos, Señor, alabando tu nombre. Y Padre, ahora que nos acercamos para abrir tu palabra y meditar en ella, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor. Que, Señor, tu voz se escuche en cada una de nuestras pantallas, en cada uno de nuestros hogares, Padre, y sea tu Santo Espíritu quien nos convence, Señor, quien, Señor, nos redarguya, nos anime, Señor, nos fortalezca según lo necesitemos. Y que, Padre, al salir de esta predicación, al salir de este culto, Señor, podamos salir más comprometidos con tu obra. Yo te ruego, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, he titulado el mensaje de hoy Llamada de Emergencia. Y se ha puesto a pensar que los que prestan algún servicio de emergencias son justamente solicitados en las emergencias y para las emergencias. Por ejemplo, un policía ante un robo, cuando se le avisa que hay un cierto asalto, que hay un cierto incidente en tal lugar, pues se le piden que acuda rápidamente y los policías ante el llamado de emergencia no responden a la operadora, no, ¿qué cree? No voy a poder ir. Me llama cuando todo haya tranquilizado. Por ejemplo, los bomberos. Ante un incendio no responden al llamado de emergencia, no responden diciendo, no, me llama cuando el fuego se haya apagado. ¿Qué creen? No somos antifuegos, entonces nos podemos quemar y podemos sufrir bajas, somos humanos. Claro, tienen todo el equipo y demás, pero a lo mejor ellos influenciados y llenos de miedo, pues ellos dicen, no, somos más valiosos y nos llama cuando el fuego se haya controlado, ahí vamos para allá. Los médicos, los doctores, no consultan al paciente diciéndole, venga cuando usted esté sano para poderlo revisar sin peligro, me puede contagiar. No, sería un poco ilógico, hasta negligente de su parte, que todos estos respondieran ante las emergencias diciendo que no, porque es su trabajo y son los más capacitados y son los aptos para poner fin a esa situación, para hacer un tal chequeo, etcétera. Y bueno, el Señor también el día de hoy nos está llamando y justamente en medio de emergencias y para tiempos de emergencia. Y tenemos en la Biblia registro de una persona en particular cuyo llamado se dio en situaciones de caos, de dolor y que respondió como se esperaba. Hablamos del profeta Isaías, hermano. Un profeta grandemente usado por Dios y justamente al leer un comentario para este sermón, me gustó una palabrita que un comentarista decía ahí en su libro, que decía, Isaías sirvió en un momento sumamente decisivo. Porque imagine usted, de ser un reino próspero, el reino de Israel, rico, grande, en todo su esplendor, obediente a Dios, ahora se divide. Y es un reino dividido uno contra el otro, enemistado, y agreguémosle que ambos reinos, tanto del norte, que es Israel, tanto del sur, que es Judá, estaban pasando por momentos de prosperidad y riqueza también, pero ambos reinos se habían alejado tanto de Dios, habían permitido que el pecado se colara entre ellos y habían cometido todo acto abominable ante Dios. Ya no era una nación obediente, se comportaban como si no fueran de Dios. Y el profeta Isaías, hermanos, Dios lo usaría para confrontar, para denunciar los males que la nación hacía. Confrontó la hipocresía, la doble vida que el pueblo llevaba, pues eran rebeldes. Dios traería sobre ellos juicio y castigo por el pecado, pero también usaría a Isaías para anunciarles la restauración y la salvación que el Mesías vendría a traerles. Y que por tanto debían arrepentirse y regresar a Dios. Por eso el comentarista sugiere que fue decisiva su participación en la historia de Israel.
Hermano, Isaías era sacerdote, ya ministraba al pueblo, ya ministraba a Dios, pero este llamado fue a servir en y para tiempos de emergencia. El día de hoy, ante todo esto, en medio de todo esto, Dios nos sigue llamando. Y aunque tengamos tiempo ya sirviéndole, como Isaías lo hacía, el Señor quiere hacer un llamado aún más especial, hermano, y más comprometedor. ¿Sabe cuál? El llamado a servirle de tiempo completo, precisamente en y para tiempos de emergencia. ¿Qué le responderás a Dios, hermano? Bueno, el Señor en medio de las emergencias nos llama y nos comisiona para predicar su mensaje. En primer lugar, el Señor usa las emergencias para que veamos su gloria. Ve al versículo 1 al 4. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. En primer lugar, el Señor usa las emergencias para que veamos su gloria. ¿Cuál era la emergencia que no solamente Isaías, sino todo el reino de Judá estaba pasando? Su rey había muerto. El rey Usías, un rey próspero, un rey que hizo acrecentar bastante la nación de Judá, el reino de Judá, había muerto. Vea el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 3, nos dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Es más, el segundo libro de Crónicas nos dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días, fíjese bien, en que buscó a Jehová, él le prosperó. En efecto, el rey Usías había andado conforme a lo que Dios le agradaba y Dios le bendijo, Dios le prosperó. Este reinado fue uno de los más prósperos en la historia del reino de Judá. Estaba justamente en su apogeo, hermano, en su mayor esplendor, pero oh sorpresa, porque lamentablemente pasó algo con el rey Usías. Fíjese bien más adelante, ahí mismo en Crónicas, que dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vea eso. Su corazón se enalteció, se rebeló contra Dios y quiso hacer algo que a él no le correspondía. Y a pesar de que es sumo sacerdote y todos los demás le dijeron que esa tarea no le tocaba a él desempeñarla, así lo hizo y Dios lo hirió con lepra. Mira, hermano, un rey que comenzó siendo aceptado delante de Dios por su soberbia y orgullo, terminó siendo rechazado. Un reino que terminó siendo aceptado por Dios, terminó siendo desechado y terminó rechazado en sus días finales. ¡Qué trágico final! Y esa es la emergencia en la cual todo el reino próspero y grande, pero moralmente corrompido, estaba viviendo. E Isaías estaba en el templo, en el lugar que le correspondía estar, con dolor, contristado, preguntándose a dónde iba a parar toda esa calamidad, con el temor, porque era claro que había muerto un rey, y ya sea bueno, sea malo, cuando una autoridad tan importante muere, pues siempre trae desajustes. ¿Dónde está el Señor en todo ese caos? Pues dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vea esto, porque donde estaba Dios en todo ese caos era en su trono. Mira el peso que este hecho tiene en el contexto de Isaías, porque mientras que el rey terrenal había muerto, el rey eterno estaba en su trono. El rey de reyes continuaba en control con toda la soberanía y con toda la autoridad. Y Dios, en medio de toda esa calamidad, en ese caos, en los desajustes, le reveló su propia gloria a Isaías. Se dejó ver tal cual a Isaías. Dice Isaías, vi yo al Señor. Isaías vio a Dios en su propia santidad, en su majestad, en pureza. La visión en la que estaba era realmente Dios tal como Él es. Y mire cómo sigue describiendo Isaías esta visión del Señor.
y sus faldas llenaban el templo. Aparte de ver al Señor aún con toda su soberanía y control y grandeza, Isaías se ve pequeño. Y este detalle de que las faldas de Dios llenaban el templo se refería a las faldas largas que se usaban como vestimenta real para que cuando los reyes se sentaran en su trono les costara trabajo moverse y pararse, de tal modo que necesitaban ayuda. Pero esto para simbolizar o reflejar que era una persona digna de todo el honor, pero que también cuyo papel era sentarse en su trono y escuchar y gobernar la nación. Las faldas de este Rey eterno son tan grandes, tan largas, que llenaban el templo, dice ahí, mostrándonos que su papel es estar en su trono, que es una persona digna de todo el honor. Además dice ahí que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, cubrían sus rostros en señal de que ni ellos, o sea, estos seres celestiales, ni ellos eran dignos de mirar al Señor. Eran inferiores comparados con el Señor. Dice ahí también que con sus otras 2 alas cubrían sus pies, o también su desnudez, en señal de humildad, y con sus otras 2 alas volaban, mostrando así su disposición y rapidez para hacer la voluntad del Señor, para servirlo. Además, cada uno de estos seres vivientes en coro, dice el texto, que daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, todos eran ante el trono y el rey reconocían su santidad, reconocían su majestad, y esto habla del carácter de Dios. Un Señor puro, un Señor santo, que no habita ante él cosa mala, cosa inmunda, ni injusticia, ni imperfección. Hermano, habla de su nombre. E Isaías en su libro muchas ocasiones le llama así al Señor, el Santo de Israel. Hermano, habla de su morada. Porque Dios está en un lugar, en un ambiente completamente santo. Todo este coro de serafines reconocía esto de Dios, su santidad. Y no solamente llamaron una sola vez a Dios, al Señor santo, sino 3, dejando en claro la intensidad de su majestad, de su santidad y gloria. Hermano, este rey no era como cualquier rey que el pueblo había tenido. Este rey no era como con una gloria limitada, con una gloria temporal. No es un rey que inicia bien y termina mal, sino es un rey eterno. Es un rey santo, majestuoso, grande, que a sus pies todos son pequeños y que incluso los que habitan con él no son dignos de mirarle. Andan en humildad y dispuestos a servirle. Es un rey cuyo nombre, cuyo carácter es santo. No hay tinieblas, no hay maldad ni injusticia en él. Este es el rey que Isaías estaba viendo. Este canto de alabanza y adoración de todos los serafines hicieron que los quiciales, fíjese usted, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vea este detallito. Porque aquello que trae firmeza, que trae estabilidad a las estructuras, se estremeció. Se sacudió. Oiga, yo no he estado en un terremoto, gracias a Dios. Bueno, sí estuve en ese tiempo de pandemia, pero se sintió bien liviano, y hasta yo dije, ese no cuenta, yo quiero uno fuerte. No es cierto, claro que no quisiera estar en uno fuerte, no sé qué haría, pero me imagino que ha de ser una experiencia perturbadora. Pues aquellos quiciales que sostenían las estructuras se estremecieron, se sacudieron, y dice ahí que la casa se llenó de humo. Que este humo es similar a la expresión que se utiliza en Éxodo 19, en el siguiente texto. Fíjese bien: aconteció que al tercer día, cuando vino a la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba con él en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Este humo era igual al humo que cubrió el monte Sinaí cuando Dios iba a dar su ley. Era un estruendo, era algo en extremo estremecedor.
y ninguno podía permanecer de pie ante la presencia de Jehová. Ninguno podía hablar ante la presencia de Jehová. Dice ahí, Moisés hablaba y Dios respondía tronando. Ante ese Rey eterno todos se postran y todos callan. Vaya visión que vio Isaías, que Isaías describe. Hermano, el Señor usa las emergencias para dejarnos ver su gloria. Hermanos, ¿qué emergencias estamos pasando el día de hoy? ¿Crisis familiares? ¿Enfermedad? ¿Muerte? ¿Dolor? ¿Desempleo? Etcétera. Todo eso, claro que trae desajustes en nuestra vida. Claro que no estamos exentos de sentir dolor, de entristecernos como el resto de los demás, como el resto de las personas. Incluso preguntarnos, ¿dónde está el Señor en todo esto? Y el Señor nos responde dejándonos ver su gloria, dejándonos ver que Él es el Rey eterno, completamente soberano, con toda la autoridad de todo cuanto existe. Y es un Rey digno de todo el honor, es un Rey santo, santo, santo. Un Rey en cuya presencia no hay más que arrodillarnos y guardar silencio. ¿A quién vio Isaías en esta visión, hermano? A Cristo mismo. Porque vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 41, cuando Jesús afirma que Isaías escribió de él. Fíjese bien, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Oiga, hermano, Isaías vio y escribió del Rey al cual usted y yo creemos. Jesús existiendo antes de encarnarse y que por amor a su Padre decidió dejar su gloria y hacerse semejante a los hombres. Un Rey que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, sí, sería extraordinario ver la visión que Isaías nos narra en estos tiempos, imagínense. Sin embargo, es una gran bendición saber que ese Rey eterno se hizo hombre, se encarnó, se hizo como tú y yo, hombres débiles, limitados, se habitó entre nosotros y estuvo con nosotros y vimos su gloria. Vimos a un Señor lleno de gracia y de verdad. Hermanos, en este Señor confiamos. En este Señor, en este Rey, tú y yo hemos depositado nuestra vida, toda nuestra fe. Hemos sido llamados a ver su gloria para que en las dificultades que pasamos nos animemos y veamos la clase del Rey en el que confiamos. Pero también el Señor usa las emergencias para que participemos en su plan. Vea cómo continúa narrando Isaías. Versículo de 5 al 8. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué importancia, hermano, tiene esta visión para aquellos momentos? Hermano, era importante para Isaías ver a Dios en su propia naturaleza, en su propio ambiente, pero también es importante porque ese es el Rey al cual el pueblo de Israel había rechazado constantemente. Es el Rey que han olvidado y que intentan engañar y que quieren hacer a su conveniencia y contentillo. Si usted lee los primeros 5 capítulos de Isaías, podrá darse cuenta del desorden, del pecado que había caído el pueblo. Entonces aquí la visión del trono cumple su segundo cometido, hacerle ver a Isaías su propia condición de pecador ante Dios. Dios con esta visión le mostró su gloria, le mostró su santidad, pero aquí cumple su segundo cometido, mostrarle a Isaías su propio pecado, su propia condición de pecador ante Dios. Dios con esta visión no solamente quería que Isaías viera qué clase de rey tenía Israel, que el Rey eterno seguía en el trono, sino también mostrarle a Isaías que no era diferente a todo el pueblo. Que él, como toda la nación de Israel, eran pecadores, habían fallado. Isaías, al ver toda esa escena, al ver la mismísima presencia del Dios en toda su santidad y majestad, glorioso, exclama, ¡ay de mí que soy muerto!
Esa expresión no está de más, ni en vano fue dicha, porque esa es la misma que los profetas anunciaban cuando iba a llegar destrucción a una ciudad. Hermano, es la misma expresión que utilizó Jesús contra las ciudades que no le recibieron como Mesías. Es la misma expresión que Jesús utilizó contra los fariseos y saduceos acusándolos. Isaías estaba esperando su propia destrucción. Estaba Isaías a merced de lo que Dios dispusiera de él. Si Dios quisiera, lo hubiera exterminado en el momento. Y es más, era bien sabido por todos que Dios le dijo a Moisés que no habría hombre que le viera y viviera después. Por eso dice también Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Isaías vio con sus propios ojos al Rey, al Señor que es desde antes de la creación. Y agregado a eso, Isaías no tenía nada ni nadie que pudiera quitarlo o eximirlo de su culpa. Él mismo lo declara, que era hombre de labios inmundos. Sabe, nuestro hablar refleja lo que hay en nuestro interior. Porque recordará usted lo que dijo Jesús acerca de esto, que dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. También recordará lo que el escritor Santiago en su carta nos dice, que con ella podemos maldecir, con nuestra lengua podemos maldecir, pero también bendecir, y que finalmente pues sale de ella lo que abunda más. Aquí Isaías está declarando que en su interior solamente hay pecado y que su habla evidenciaba esta bendición. Y no solamente era él pecador, sino también habitaba en un pueblo pecador que han rechazado por años enteros, y no es por siglos, al Rey eterno. Que siendo un pueblo escogido por Dios, que le conocía, que debían reflejar su carácter, su santidad, había injusticia, había impureza, había corrupción. Es más, Isaías, a comparación de toda la nación, podemos decir, era un hombre justo, era un sacerdote. Se tenía un sacerdote que cuidar. Pero a la luz de la misma presencia del Señor Jesús, vio que también no era diferente a los demás. Y que aún con toda su justicia, hermano, no le era suficiente para permanecer de pie frente a Dios. Él también tuvo que reconocer su condición de pecador. Pero Isaías no quedó en esa condición, porque Dios lo que hizo fue purificarlo, lo limpió. Fíjese bien lo que dice a continuación. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Vea usted, hermano, que Dios, en vez de exterminar al pecador, exterminó el pecado que había en él. A Isaías le correspondía morir, mas Dios en su gracia y en su misericordia decide limpiarlo. Y aquí viene la parte en la que Dios usaría la emergencia por la que toda esta nación estaba pasando para que Isaías participara en su plan. Porque una vez limpio, una vez libre de su pecado, entonces Isaías estaba listo para servir al Señor a la manera del Señor. Vea el texto. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El Señor quería que alguien fuera, y el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el Señor no pregunta esto porque Él no supiera las cosas, porque Él es el Señor, Él es omnisciente, Él conoce todo. Pero recuerde que siempre que Dios hace una pregunta, es para que el hombre vea lo que hay en su interior. Para que el hombre haga una mirada en su interior y vea lo que hay en él. Y ahora en Isaías ya no hay más pecado. Ya no hay más suciedad. Ahora había un fuego ardiente que consumió su pecado, y ahora sus labios, su habla evidenciaría la obra salvadora de Dios y hablaría su mensaje. Ahora sus labios reflejarían la obra salvadora de Dios, hablarían su mensaje. Por eso Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Y sabe, esa expresión también es de rendición. Así como Isaías estaba rindiendo ante el Dios Santo, poniéndose a merced de lo que Él dispusiera, que si Él quisiera exterminarlo, lo hace. Así Isaías ahora se estaba rindiendo ante su Señor. Si el Señor le ordenaba a ir, Él iría.
Hermano, yo me imagino a Isaías postrado, oyendo la voz del Señor y viendo a su alrededor esta pregunta, escuchando esta pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y él viendo a su alrededor, así como que, pues Señor, solamente estoy yo. Casi, casi como diciendo, Señor, hasta la pregunta ofende. Ya me has limpiado, ya me has purificado, pues yo voy. Y dispuesto a ir Isaías. Hermano, en la introducción le dije que el Señor llamó a Isaías en medio de una emergencia y para una emergencia. Pero aquí vemos también que el Señor está usando la emergencia para preparar a su siervo. ¿Cómo preparó Dios a Isaías para que participara en su plan? Primero le mostró su limitación. Le mostró a Isaías que él no era alguien excepcional, que no era diferente a los otros y que el único excepcional era Dios mismo. Y así es Dios cuando nos llama a servir en las emergencias. Nos muestra que no somos excepcionales. Nos muestra como personas limitadas. Para que no creamos que somos las personas que Dios necesita, que Dios requiere para hacer su voluntad. Porque la realidad es que usted y yo no somos indispensables. Somos seres limitados. Sabe, puede que hoy ante el llamado que Dios le está haciendo a su vida, tú respondas, ¿cómo yo, Señor? No, yo no soy el mejor, usa otro. Es más, podemos decir, yo, Señor, yo, ve mi historia, ¿no la conoces? ¿No soy el más santo? ¿No soy el más digno? No, mira, ve a ese hermano, ve la trayectoria que tiene. Hermano, dejémonos de excusas. Aún con todo esto, con lo que somos, nuestras excusas de insuficiencia y de limitación no hacen que Dios deje de considerarnos para que participemos en su plan. Pablo lo dice muy bien en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, el Señor aún con todo quiere usarnos para mostrar a través de nosotros la excelencia de su poder, para que no quede duda de que es Él en nosotros. No somos excepcionales, somos gente con errores, con fracasos, con debilidades, hermano. Vea el siguiente texto, también que Pablo escribió a los Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Que Dios nos llame no quiere decir que el Señor vea en nosotros potencial, o que seamos las personas más aptas, las más influyentes, las más poderosas. No, somos viles, somos pecadores. Pero también Dios preparó a su siervo, mostrándole gracia tanto al salvarlo como al darle privilegio de servirle. Porque sabes, tú y yo también ya no somos pecadores, no estamos más en esa condición, hermano. Usted y yo hemos sido salvados, Dios nos ha limpiado de nuestra maldad y así también nos da el privilegio de servirle. Le digo, hermano, no somos indispensables. La obra del Señor sigue sin nosotros. Si respondemos ahorita al Señor, no, Señor, yo no quiero ir, búscate a otro, el Señor no pausa su obra. Es más, el Señor Jesús lo dijo. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermano, el Señor es poderoso. Puede levantar a otros para que hablen y puede usar aún su propia creación para que hablen su mensaje por Él. Pero qué enorme privilegio tenemos nosotros de participar en su plan. Porque si bien Dios puede usar otras cosas para hablar su mensaje, ha dispuesto a usar a hombres suyos que le conocen, que son limpiados, que antes eran pecadores, pero que ahora en Él han sido linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea el gran privilegio que usted y yo tenemos, hermano, de servir al Señor, aún con toda nuestra historia pasada, aún con todas nuestras limitaciones, aún siendo tan humanos, hermano. Tenemos este privilegio.
Y también Dios preparó a través de las emergencias a Isaías, invitándole a participar en su plan, justamente en un contexto de emergencia. Isaías no respondió al Señor: Señor, ¿no ves los tiempos? No, espérame, ¿por qué no mejor me llamas cuando todo el caos se haya arreglado? No, hermano, Dios le llamó en una emergencia y para esos tiempos. Hermanos, Dios también nos ha llamado en contextos así y para las emergencias. Y si una excusa de que tú hoy pones, que hoy tú te estás siendo llamado por el Señor para servirle de manera especial en algo, de manera de tiempo completo también, tal vez también puedas poner esta misma excusa. ¿Cómo en estos tiempos, Señor? ¿No ves toda la pandemia? ¿Servir así? Y aquí también me quiero referir a los que servimos justamente en esos momentos a Dios, porque yo he experimentado también la duda, la incertidumbre y el preguntarle a Dios por qué me llamó para servirle en tiempos así. Una vez le dije al pastor, ¿quién iba a decir que íbamos a predicar ante un celular, ante una pantalla? Nunca me imaginé eso. ¿Quién nos iba a decir que nuestras reuniones iban a ser virtuales y que nos íbamos a reunir en plataformas de Zoom? Nadie. ¿Pero qué cree? Yo también le he preguntado al Señor: hermano, Señor, ¿por qué me llamaste para servirte en tiempos así? Te hubieras esperado 2 añitos. ¿Pero qué cree? Justamente esa es la respuesta. Servimos a Dios. Y más importante, se vuelve nuestro ministerio por los tiempos en los que estamos viviendo. Hermano, dejemos las excusas a un lado y respondamos a la invitación que el Señor nos está haciendo y participemos de su plan. Hermano, el Señor en medio de las emergencias nos llama y nos comisiona a predicar su mensaje. Y en tercer lugar, el Señor usa las emergencias para que prediquemos su mensaje. Ve al versículo 9 al 13. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermano, el Señor accede a la disposición de Isaías diciéndole: anda. ¿Quieres ir? Anda. Y le comisiona para que le diga al pueblo el siguiente mensaje. Le dice: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Dios le dice a Isaías que predique y dé su mensaje a un pueblo que no respondería como él esperaba. Dios le estaba asegurando esto a Isaías, que el pueblo no oiría, que no escucharía. Dice ahí: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Hermano, el mensaje de Dios engrosaría el corazón de ellos, haría oídos sordos, hermano, cegaría a los oyentes. Y con esto no quiere decir que Dios no quisiera salvarlos, que Dios no quisiera sanarles, sino que caería toda la responsabilidad en el hombre, que ante el mensaje de Dios, que ante la verdad, cierra su corazón, se endurece, hace oídos sordos. Hermano, imagine la cara de Isaías, todo emocionado, dispuesto a ir diciendo: heme aquí, envíame a mí, a casi saltando, y hey, a mí, yo quiero ir. Y de repente el Señor le dice: ok, vas a decir este mensaje y el pueblo no te va a escuchar, y el pueblo va a endurecer su corazón, y el pueblo va a hacer esto. Yo creo que el semblante de Isaías hasta debió haber cambiado, así como que: híjole, me hubiera callado. Pero no, eso no pasó con Isaías, hermano, porque pregunta después: ¿hasta cuándo, Señor? Era muy lógica esta pregunta: ¿hasta cuándo llevaría un ministerio de este tipo? Y la respuesta del Señor fue: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto.
hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Hermano, Isaías tendría que predicar hasta que la destrucción llegara. Pero también predicaría con esperanza, sabiendo que aún en medio de la tragedia, Dios se guardaría y apartaría de sí, para sí mismo, un remanente que le adorara, que quedaría a pesar de todo el juicio que Él envió sobre ellos. Este es el mensaje tan importante que Isaías tenía que predicar, de un Dios santo, que esperaba de ellos justicia, santidad, y obtuvo corrupción, obtuvo idolatría, y que Dios ya no toleraría más el pecado de su pueblo, y por eso tendría que disciplinarlo, por eso tendría que restaurarlo también después de disciplinarlo. Hermanos, en estos tiempos el Señor también nos ha llamado para que prediquemos su mensaje, un mensaje en el que el hombre es acusado de su pecado, pero también que le indica al hombre en quién puede ser salvo. Y hermano, es imperativo que usted y yo prediquemos su palabra. Y hermano, no hay mucha diferencia entre la generación a la que Isaías predica a la generación de nuestros tiempos. Porque vea lo que dice Pablo a Timoteo en 2 a Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pablo le dice a Timoteo que vendrían tiempos donde no escucharían la sana doctrina, que tendrían comezón de oír temas de interés, y que irían con maestros que alimentaran sus malos deseos, gente que los apartaría de la verdad y que les darían mentiras fantasiosas y vanas. Oiga, nada alejado esto de nuestra realidad. Hermano, por eso es importante que en esta emergencia, donde el Señor nos está llamando, también prediquemos su palabra. Es algo tan necesario. La orden que Pablo le da a Timoteo es de vital importancia. Y hermano, un maestro del seminario que me dio la materia de homilética en este año, a principios de este año, para ilustrarnos este versículo en su primera clase, esto lo trató en su primera clase, pues por la confianza que me tiene, me pidió que me pusiera de pie, me dijo, Gama, ponte de pie y ven al frente. Y yo traía una gabardina, usted la ha visto, y me agarró de la solapa y me empezó a repetir este texto, te encarezco delante del Señor Jesucristo, y siguió. Desde entonces no lavo la gabardina, no se crea, no nada de eso. Pero hermano, si Pablo pudiera haberlo hecho, seguramente a Timoteo también lo hubiera agarrado con fuerza de sus vestiduras, dejándole ver ese mandato tan vital. De no haber sido por los barrotes y que él estaba en Roma y Timoteo en Éfeso, lo hubiera agarrado así a Timoteo. Hermano, hace unos momentos le decía que un comentarista mencionaba que Isaías predicaría en tiempos decisivos, tiempos de vida y muerte, en el que aún les era posible a la nación de Israel arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y Dios los perdonaría, pero que hicieron oídos sordos. Tiempos decisivos, repito, y los tiempos en los que estamos viviendo también son decisivos. Tiempos en los que a la gente le es necesario escuchar el mensaje de salvación, el evangelio, pero también el castigo de que pueden tener si no se arrepienten. Y usted y yo somos los mensajeros que en esta emergencia el Señor quiere usar, que el Señor quiere comisionar para que prediquemos su mensaje. Hermano, predique su palabra. Inste afuera a tiempo y fuera de tiempo. Hable el mensaje de nuestro Dios. Son tiempos decisivos también. El Señor en medio de las emergencias nos llama y nos comisiona a predicar su mensaje. Y hermano, en 1914, para reclutar soldados para la Primera Guerra Mundial, un ilustrador americano diseñó un cartel que decía en inglés, I want you for US Army. Te quiero para el ejército.
Usted disculpe mi inglés, usted disculpe mi traducción si no es tan buena, pero sí lo hemos visto. Usted lo ha visto, yo espero que sí. Es el tío Sam, este personaje vestido de la bandera de Estados Unidos señalando. ¿Sabe? Esa ilustración que fue difundida masivamente hizo que muchas personas, muchos jóvenes de Estados Unidos se metieran al ejército estadounidense. Para la Primera Guerra Mundial fue muy popular y bien recibido por la gente. Incrementó bastante el reclutamiento. Y hermano, el Señor hoy también nos quiere a nosotros para que estemos entre las filas de siervos suyos que dediquen sus vidas enteras a su servicio. Gente sí limitada, con errores, fracasos, nada excepcionales, pero limpiadas y salvadas por Él. Gente que le conoce, que le sigue, vidas que Él transformó para que sean instrumentos suyos y sirvan en medio de las emergencias. Y por eso hoy te invito, hermano, dile que sí al Señor. No sé cómo, no sé en qué quiere usarte el Señor, no sé en qué ministerio te ha puesto en ti, pero si el Señor te está llamando y tú hoy le respondes, no te vas a arrepentir. Y yo te invito, dile sí al Señor. El Señor te sostendrá, te capacitará y te usará grandemente. Pero dile que sí. No sé si el Señor te esté llamando a ser misionero aquí en México, si el Señor te esté llamando a ser misionero a las naciones, si el Señor te quiere usar como pastor en una iglesia, pastor de jóvenes, en algún ministerio musical. Pero dile que sí al Señor. No importa si eres joven, no importa si usted es de edad avanzada. Es más, no digas, pero Señor, acabo de terminar mi carrera. Me hubieras dicho antes. No, no puedo. ¿En estos tiempos quieres que te sirva, Señor? No, Señor, búsquete mejor a otro. Ve mi historia. No tengo más que pecado, no tengo más que fracasos. Deje a un lado todo esto y dígale que sí al Señor, hermano. Dígale que sí al Señor. Son tiempos decisivos. Pero dígale al Señor que sí, porque usted le ha visto, porque usted le conoce, porque usted ha sido limpiado. Entonces el Señor, en medio de las emergencias, nos llama y nos comisiona a predicar su mensaje. El Señor usa las emergencias para que veamos su gloria, para que participemos en su plan y prediquemos su mensaje. ¿Qué le vas a responder al Señor? Yo te invito, dile, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque el día de hoy, Señor, nos has mostrado uno de los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, Señor, en medio de estos tiempos, Señor. Gracias porque en tu fidelidad, en tu gracia, en tu soberanía nos has resguardado, nos has preservado la vida. Y gracias también por el privilegio que tenemos de conocerte. Y que el día de hoy nos haces este llamado, Señor, para servir de tiempo completo en tu obra. Tú conoces a quienes has llamado de nuestra iglesia, Señor. No sabemos si son jóvenes, si son adultos, si son ancianitos, Señor, incluso son niños que apenas se están conociendo y que con fervor están respondiendo a tu evangelio y están respondiendo que ellos quieren ir también. No sabemos si son mujeres, si son señoritas, si son jóvenes secundarios, Señor, pero tú sí los conoces. Y yo te pido que si en este momento ellos están sintiendo esta inquietud, Señor, de servirte, este mensaje tuyo, les confirme, Señor, el plan que tú tienes para ellos. Que tú los quieres, Señor, entre tus filas, Señor, de servidores, de gente que tú has transformado, Padre, que tú has llamado para que predique tu palabra, para que sirva a tu iglesia de tiempo completo. Yo te pido que a las personas a las cuales tú has llamado en este momento, a tu ministerio, Señor, quites de ellos cualquier excusa, quites de ellos cualquier temor, cualquier preocupación, Señor, y ellos puedan decirte, heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias porque en medio de las emergencias hemos podido verte. Un Señor que sigue en su trono, un Rey eterno que es adorado. Gracias porque en medio de las emergencias, Señor, podemos participar en tu plan. Permite que toda nuestra iglesia, Señor, participe en tu plan. Que no ponga excusas, Señor. Que no digamos y no veamos los tiempos y pensemos que son tiempos para quedarnos pasivos, para quedarnos estáticos, sino para
con impulso, Señor, predicar tu evangelio. Que cada uno de nosotros se comprometa aún más, Señor, en servirte. Y yo te pido también que como iglesia podamos, Padre, en esta emergencia, predicar tu palabra. Que quedemos comprometidos el día de hoy ante ti, Señor, que juzgarás a los vivos y a los muertos cuando hayas de venir, Señor, de predicar tu palabra, de instar a tiempo y fuera de tiempo. Señor, yo te lo pido, y utiliza a tu iglesia grandemente, que cada uno de nosotros predique tu evangelio en estos tiempos tan decisivos, Señor. Y a los que tú has llamado, Señor, a tu ministerio, tú sosténles, tú provéles, y Padre, tú sigue aclarando todas sus dudas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano.